Pablo era un hombre que no solo hablaba, sino que oraba. Su ejemplo le daba mayor autoridad para dirigir la vida de los creyentes. Entonces la prédica de hoy titula Influye con tu ejemplo y tiene 3 puntos. 1. Imitando a Cristo. 2. Demuestra tu cristianismo en obras. Y 3. Imita a Dios porque es tu Padre. Señor, provea sabiduría a su pueblo para que sea ejemplo en buenas obras y que muestre a Cristo en su vida siempre. Señor, queremos darte gracias por esta mañana, por haber dado, por darnos la posibilidad de honrarte, Señor, a través de la lectura de tu palabra, de la exposición de tu mensaje. Ábrenos y nuestro entendimiento para poder encontrar en ti, Señor, gracia y misericordia. Derrama sobre nosotros, Señor, la paz suficiente para que en este tiempo solamente estemos enfocados en escucharte a ti. Permite, Padre, que todos nuestros sentidos estén enfocados en lo que tú nos vas a enseñar. Gracias, Padre, por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Punto número 1 de influir con tu ejemplo es imitando a Cristo. En 1 Corintios 11:1 dice: sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. La manera en que vivía el apóstol Pablo como predicador del Evangelio era compatible con su predicación, así sus palabras estaban en armonía con sus acciones. Y como ministro del Evangelio sabía que tenía la responsabilidad de conducir a otros a los pies de Cristo, y sus acciones podían ser un puente o un tropiezo. El famoso predicador cristiano Charles Spurgeon dijo que el principal sermón de tu vida lo predique tu conducta. Es que como cristiano eres responsable de ser un buen testimonio para alentar a otros a seguir a Jesucristo. No fue esta la única vez que Pablo exhortó a los cristianos a imitarlo. Ya lo dijo anteriormente en su carta, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, verso 16. Por tanto los exhorto, sean imitadores míos. Y a los filipenses también les muestra su conducta y les recuerda cuál es la clase de vida que le agrada a Dios. Y les escribe a los filipenses en el capítulo 4, versos 12 al 15. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Recuerda que el apóstol Pablo, como los cristianos de la iglesia de Tesalónica, fueron imitadores de su fe y un buen ejemplo. En 1 Tesalonicenses les dice en el capítulo 1, versos 6 y 7, ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. El apóstol está dedicando un tiempo para expresar su agradecimiento por la fe, por el amor, por la perseverancia que han demostrado todos estos años. Él estaba haciendo un resumen de todo lo que había acontecido después de que se encontraron por primera vez. Y Pablo también compartió la experiencia de evangelizar a los tesalonicenses y de cómo ellos se han convertido en un modelo de imitación para otros cristianos.
Hay algo que nos debería llamar la atención cuando Pablo hace reminiscencia de este asunto, y es que cuando el Evangelio toca tu vida, algo tiene que pasar. No puedes estar de la misma manera en la que lo recibiste, no puedes permanecer en la misma condición del principio. Inclusive hay muchos que están muy entusiastas, están queriendo hacer todo, se comprometen para cumplir muchas obligaciones ahí en la congregación y desearían hacer mucho más de lo que están haciendo. Pero luego, como ven el ejemplo de los demás, pues se van apagando. Dicen, no sé, yo estoy entusiasta, yo he recibido una nueva vida, no la merecía, tengo la posibilidad de vivir mejor, pero creo que tampoco hay que exagerar. Y entonces, como veo a los hermanos antiguos, a los hermanos que están más tiempo en la fe, pues no haciendo nada por la obra de Dios, creo que también podría imitar eso. Es a eso lo que está haciendo referencia Pablo. ¿Qué tipo de ejemplo tú estás dando a los demás al mostrarles tu fe en Cristo? El apóstol está animando a continuar en la fe y en su ejemplo como imitadores de Cristo. Eso es lo que tú tienes que imitar. Hay muchas cosas que uno puede imitar de los demás, la forma de andar, la forma de hablar, la forma de expresarse, hasta la forma de vestir. Pero lo que tú tienes que imitar es el carácter de Cristo. Y ese tema de la imitación se repite mucho en el Nuevo Testamento. En un sentido, la imitación a Cristo es finalmente el objetivo de todo cristiano. Y cuando tú imitas a Cristo, pues no tienes posibilidades de equivocarte, porque Jesús es el ejemplo y el modelo perfecto. Y se expresa en sus discípulos aquellos que reflejan sus características y su unidad. De manera similar, ¿no es cierto?, la imitación a otros creyentes también juega un papel importante. Aunque sabemos que cada persona es única y tiene diferentes dones y talentos, hay algo especial en la comunidad cristiana que va más allá de la individualidad. Lo primero que nosotros deberíamos pensar al estar en este sitio es influir de buena manera a todo el vecindario. Si bien es cierto, no estamos muy lejos de donde antes estábamos, pero esta es otra cara, es otra gente, hay otras características. Yo recuerdo que había muchísima molestia en el cuerpo de ancianos de una iglesia, en la que después de despedirse, toda la gente salía, y a pesar de haber un atrio y un patio, todos salían a la calle. Y en la calle se aglomeraban en la puerta para despedirse, para charlar, para encomendarse, encargarse, darse consejos y todo lo demás en la puerta. Y lógicamente la gente que quería pasar, pues tenía que rodearlos o tenía que irse a la acera del frente. Eso no es dar un buen ejemplo. Eso no es cuidar. Y entonces, obviamente, los ancianos, dentro de la drasticidad que debe y corresponde, entonces dijeron, ya que les gusta estar aquí, vamos a cerrar la puerta. Y nadie sale hasta que terminen de despedirse, saludarse y hacer todo lo demás. Y entonces abrieron una puerta chica para que salgan de una en una. Tiene uno que ver cómo va a influir a los demás. Cómo vas a ver tu ejemplo reflejándose en otras personas y viendo que verdaderamente es beneficioso. También como cristiano estás llamado a aprender de otros, a asimilar, a seguir el ejemplo de quienes ya han caminado en la fe antes que tú. Y esto habla de cómo los tesalonicenses recibieron la palabra en medio de tribulaciones. No recibieron ellos en medio de gran gozo, alegría, felicidad, en el momento en el que estaban haciendo lo que querían, sino cuando había mayores dificultades en su vida, pero tenían gozo en el Espíritu Santo.
y que estos cristianos puedan encontrar gozo y esperanza en momentos difíciles, eso debe recordarte que tu fe no depende de las circunstancias externas. Y eso es algo que lamentablemente en la iglesia está muy arraigado. Alguien se le presenta un problema y la primera que paga es la iglesia. No voy. Tengo problemas, tengo dificultades. Y no es ahí más bien donde deberías encontrar alivio. No es aquí donde deberías buscar que los hermanos traten de desconfortarte. No, ya tengo bastante con mis hijos, ya tengo problemas con mi familia, no voy a ir. Aunque las pruebas, las persecuciones pueden ser muy angustiosas, puedes tener gozo y paz en el Espíritu Santo en tu interior. Y puedes enfrentar cualquier desafío sabiendo que Dios está contigo y que hayas fortaleza en su presencia. ¿Saben? Yo desde la vez que he comprendido, no desde que he escuchado, sino desde que he comprendido que Dios está en control de todo, mis dificultades se han disminuido a menos de 25 años. Simple y llanamente, ¿por qué? Porque ya no le echo la culpa a nadie. Ya no busco justificarme. Ya no quiero encontrar culpables. Ya no quiero condenar a nadie. Sino simplemente digo, Señor, tú estás en control y estás obrando en esto. Y quiero ver, simplemente ver cómo yo puedo salir tomado de tu mano. Si es una dificultad, si es una mala relación con alguien, yo quiero saber cómo voy a salir obedeciéndote a ti. Y les puedo garantizar que durante mi vida he visto cosas maravillosas que el Señor ha hecho después de que yo me he rendido a Él. No a pesar de que he seguido caprichoso, terco y queriendo salir con mi gusto. Después de que me he rendido a Él completamente, Él ha obrado de forma maravillosa. Y me ha hecho dar cuenta que verdaderamente yo estaba siendo equivocado al querer buscar las soluciones, a las explicaciones a la situación y querer esperar de los demás que reaccionen como yo quiero. Y eso no sucede siempre. Así que puedes enfrentar cualquier desafío sabiendo que Dios está a control. Y en tu vida diaria pues puedes seguir el ejemplo de hombres como Pablo, pero también de hombres comunes y silvestres, es decir, como nosotros que vivimos cerca tuyo. Podemos ser un buen ejemplo para ti. Yo creo que tienes que tratar de ver en nosotros cómo Dios está obrando, no cómo somos, no lo que hacemos, sino lo que Dios hace a través de nosotros, sino la forma en la que Él se manifiesta en nuestras vidas, para que tú imites lo que nosotros hacemos y Él lo conteste. Tú puedes imitar de mí la humildad y el amor de Cristo. Y seguir los buenos ejemplos de aquellos que han sido fieles en la fe al Señor. Además puedes confiar en el Espíritu Santo para encontrar paz y gozo en los momentos más difíciles, sabiendo que Dios está presente en todas las circunstancias. Así que esta verdad, ojalá te anime a seguir adelante en tu andar en la fe, buscando siempre imitar a los que han demostrado su amor y perseverancia en la fe, imitando a Jesucristo. Pero yo te voy a decir algo que es muy difícil que lo puedas lograr en tus propios esfuerzos. Y es imposible si es que nunca recibiste a Jesucristo en tu corazón. Solo el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz abre el camino a la salvación del pecado y de la muerte eterna. Pero también te abre la posibilidad de tener una nueva vida en esta tierra. Una dependencia en el Espíritu Santo, una vida que encuentre el gobierno del Señor, pues tiene todas las herramientas para superar la crisis, los problemas, vivir en paz a pesar de las dificultades y de las enfermedades. El que influye con tu ejemplo, punto número 2, y demuestra tu cristianismo en obras.
1 Timoteo 4:12 dice: no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Pues el apóstol estaba convencido de que ser ejemplo entre la grey de Dios es clave para el ministerio cristiano. Cuando este principio falla, el liderazgo de la iglesia se resquebraja y las cosas no funcionan bien, y por ende la congregación sufre. Y nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo, porque Él tenía una gran dependencia del Espíritu Santo. Su vida de oración, su integridad, su obediencia al Padre, son ejemplos que tú puedes seguir. Alguien ha dicho con mucha justicia que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y Pablo lo sabía perfectamente. Por eso él podía decir: sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Durante su vida fue ejemplo en conducta y tenía toda la autoridad moral para amonestar a los demás, tal como lo hizo en ese pasaje de Hechos 20 a los ancianos de la iglesia. Hechos 20, versos 17 al 21. Desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas, con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil, y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente, tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces se piensa que ejercer autoridad equivale a ordenar y dejar todo viendo cómo los demás hacen. Pero en el Evangelio no es así. Por eso cada vez que ustedes vean a alguien que se precie de ser un líder cristiano, lo van a ver metido en la obra, ensuciando sus manos, caminando con los demás. Porque eso es lo que se espera, que haga un líder que pide. Que él lo haga como un siervo obediente, que sea el primero en mostrar su ejemplo. Y no solo eso, sino que vaya a la cabeza de la gente. Y por eso el apóstol Pedro les dijo a los pastores, en 1 de Pedro 5, versos 1 al 4, por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios de entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Así que si te das cuenta, la forma de gobierno de la iglesia se basa en ser ejemplo para la grey antes de ejercer un poder autoritario. Y para ser ejemplo, debes poder hacer lo que pides. Y Pablo exhortaba a los creyentes a imitar su conducta. Porque él no hacía nada que pudiese ser piedra de tropiezo en la vida de los demás. Era un hombre libre, pero hacía como si fuera un esclavo, con el fin de ganar a los esclavos. No estaba sujeto a la ley, pero se hacía como un judío devoto para
acercarse a los judíos y compartirles el Evangelio. Era judío, pero se hacía como no sujeto a las leyes ceremoniales de los judíos, con tal de ganar a Cristo en los gentiles. Era fuerte en la fe y convencido de su libertad en Cristo, pero tenía cuidado con los débiles en la fe para no hacerlos tropezar. Esto hacía Pablo, y por eso pide que todos imiten su actitud, a fin de contribuir al crecimiento en la fe de todos. Les dice a Timoteo: sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, fe y pureza. Lastimosamente en este tiempo muchos son indiferentes hacia el Evangelio y hacia la iglesia, obviamente por ejemplos que han visto. Hay muchas agrupaciones, no se les puede decir, yo no puedo decirles iglesia. Hay muchas agrupaciones que tienen tanto poder económico que pueden aparecer en muchos canales, que pueden aparecer mucho tiempo y que muestran: esta es la clase de vida del cristiano, y es simplemente una pantomima. Lo único que hacen es vender. Y desde luego la gente común equipara y dice: bien, yo soy, y ustedes me conocen, pero estos cristianos aparentan ser otra cosa y son un desastre. Muchos creen que la iglesia no es importante, y especialmente, tomando en cuenta el pasaje, que no ayuda a los jóvenes. O sea, simplemente los aglutina, les da entretenimiento, los convence de estar bien en ese momento y luego los regresa a su casa, como si nada hubiese pasado. Pero el ejemplo de los jóvenes cristianos, fieles, dedicados, firmes, pues tiene mucho impacto para atraer a jóvenes indiferentes. Es que de repente, por eso, el Señor puso en el corazón del cuerpo de los ancianos orar para tener este ministerio de adolescentes. En este momento nosotros podríamos pensar: ¿pero cuántos tienes? Contando a los que habitualmente vienen, a los papás que tienen hijos adolescentes y que habitualmente asisten a alguna de las reuniones de la iglesia, podríamos decir que tenemos una base de 6. Una multitud. Con un adolescente a veces en la casa no saben qué hacer. Imagínate que nosotros vamos a hacer con 6 aquí. Pero queremos que esos 6 pronto traigan 6 más. Y no porque sean un número, sino porque hay muchos adolescentes que tienen una transición a una vida que después empiezan de cero. Y no sabemos cómo terminar. Los adolescentes de mi época, pues éramos realmente inocentes. Hoy no se puede decir lo mismo. Y no podemos aplicar los métodos que están en el mundo para dirigir a los adolescentes. Tenemos que ver qué ejemplo les vamos a dar y cómo vamos a permitir que Cristo sea mostrado a través de quienes van a estar acá. Por eso no es cosa sencilla. No es simplemente decir: ay, a mí me gustaría, ¿qué cosas son adolescentes? Ay, no puedo. Es tu vida la que van a ver. Pero también es la iglesia la que van a ver. Porque esperamos tenerlos un día diferente que el domingo. No es escuela dominical, es un ministerio de adolescentes. Esperamos tenerlos un día diferente. Ayer hablaba con mi hija, con la tata, y me dijo: sí, papi, yo estoy a cargo del grupo de adolescentes, con otras 4 chicas, pero solo son chicas adolescentes. 16. Muchas de ellas no se congregan porque no conocen a Cristo, pero están viendo el ejemplo de esas muchachas
están instruyendo y les están haciendo sentir la necesidad de buscar una buena guía. Y les enseñan, les entretienen y después hacen algo, una actividad, generalmente relacionada a la culinaria. Y terminan yéndose a su casa con un postre, con un queque, con un pastel, con un bodrio, pero se llevan algo a su casa. Y dicen, esto he aprendido a hacer. Yo creo que nosotros somos capaces de hacer algo bueno. No vamos a imitar, vamos a hacer algo bueno. Pero también ese mismo ejemplo dice la palabra de Dios que tiene que reflejarse en los mayores. Vean ustedes cómo los refleja Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, versos 1 y 2. Dice, asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos. ¿Cómo? Sujetas, ¿no? De modo que, si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de su mujer al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Si te das cuenta, mujer, y en este caso es el mensaje de Pedro para ti, te dice que es bueno que prediques la palabra, pero también que debes vivirla. Un sermón con buen ejemplo tiene mucho peso. Es que si así fuera que tu marido es inconverso, dice que él puede sentirse afectado por la forma en la que tú te comportas. Obviamente se puede entender que eso también es útil y necesario si se aplica en los varones. Por eso dice, sé ejemplo en palabra. Es decir, en tu conversación diaria. Le mando una carta a Tito, en el capítulo 2, versos 6 al 8. Dice, asimismo exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros, de ti. En que si tienes un hijo, una sobrina, un tío, alguien que está cerca tuyo, pues esta es la manera en la que puedes influir. Ay, desde que te has hecho cristiano eres bien, no sé cómo. Y lógicamente eres bien, no sé cómo, porque no siquiera lo muestras a Cristo. Aburrido, ahí estás juzgando, criticando a todos, y encima ya no tomas ni comes algunas cosas. Es que peor todavía, selectivo más así. Nada, equivocado total, ¿sí? Equivocado total. Le dice a Timoteo, sé ejemplo en palabra, que todos te escuchen con agrado, que oigan lo que dices y vean cómo lo haces, que sea lindo conversar contigo. Yo recuerdo que en mi adolescencia yo era más aburrido que chuparse un clavo, porque no charlaba, no tenía conversación, se sentaban a mi lado y los dos en silencio. Y claro, obviamente nunca he tenido muchas amigas. Tenía amigos porque los escuchaba hablar con ellos y estaba feliz con ellos. Lo dice a través de la carta a los Efesios. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Eso debería reflejar tu charla, tu hablar. Y les dice a través de la carta a los colosenses, a todos, que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona.
cristiano que quiera ganar a sus amigos debe entender la importancia de su conversación. Porque la charla de los jóvenes mundanos después llena de inmundicia. Pero el hablar del joven cristiano debería influir en sus amigos, debería ser diferente, distinto. Es triste muchas veces ver jóvenes cristianos que de verdad en la iglesia pero ya levitan de fe, de entrega, cuando cantan prácticamente están en éxtasis. Pero cuando se juntan con sus amigos son los más groseros y son los que llevan el apunte a todos los chistes que hacen. De pronto es constitución doble vida. Se dejan arrastrar por la influencia de los demás. Y cuando, claro, seguramente el pastor o sus papás le llaman la atención, dicen, no, pai, ¿cómo vas a dar ese ejemplo? Dice, ya no voy. ¿Dónde no vas? A la iglesia. Obviamente ya no voy a ir a la iglesia. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Porque me va a estar juzgando, entonces mejor me meto nomás con mis amigos vulgares. Ahí no me juzgan nada, ahí me quieren. Debe ser un buen ejemplo para llegar a animarnos a abandonar esas palabras corrompidas de soledad. Todos sabemos que el vocabulario de los libros, de las revistas, de las películas, pues es vulgar. Y muchos artistas famosos pues son maledicientes y groseros. Sin embargo, Pablo tiene una manera de decir: sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Así que si tú tienes una forma de reaccionar ante los minuceros cuando estás conduciendo, ya sabes que ellos no te escuchan. El Señor sí. Y los que están contigo también. Y tu forma de hablar debería reflejar lo que tú piensas. Los padres y los maestros aquí en la iglesia pues deben ayudar a los niños y a los jóvenes a luchar contra esas influencias mundanas, insistiendo en que ellos sean un buen ejemplo en palabra. Como lo decía Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 29, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Qué interesante, ¿no es cierto?, que sepas siempre qué decir, cuándo decir y cómo decir. Si el joven cristiano llena su corazón de la palabra de Dios, como dice el Salmo 119, verso 11, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti, entonces su conversación va a ser pura. Y el Señor Jesús lo recuerda. Y lo vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo que es bueno. Quiere decir que no es algo que está ahí por algún lado ya copiado y ya mirado. Está en su corazón. El hombre malo, del mal tesoro, saca lo que es malo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Te escuchas lo que hablas? ¿Oyes lo que estás diciendo? Eso está en tu corazón. Y si es malo, y si es muy malo, no dice que tu corazón es que tú eres malo. Es que tú tienes una actitud perversa. Es que tú estás dejando que tu forma de ser se manifieste a través de tus palabras. Por eso a Timoteo le dice: sé ejemplo de conducta. Que tu comportamiento, tus costumbres, tus hábitos concuerde con esa profesión de fe en Cristo. Pero él no se está refiriendo solo a tu conducta en el culto del domingo, donde vienes bien formalito, bien tranquilo, hasta parece que eres bueno, sino dice de acuerdo a tu conducta diaria.
Eres la sal de la tierra y la luz del mundo. Ese es el sermón que el mundo oye. En 2 Corintios, capítulo 3, verso 2, ustedes, dice, son nuestra carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Así es que, cada vez que tú dices, ¿y dónde te congregas tú? Pensá que estás diciendo, cómo te conocen, cuánto te hablan, y mi pastor va a quedar como un trapo viejo. Porque como me ves tú aquí, yo me congrego en la Comunidad Cristiana de Restauración. ¿Y así son todos como tú? No, hay peores. Una hermana que está en Rosnaval que me preguntó, y pastor, la iglesia donde se congrega tu hija, ¿a qué hora tiene el culto? Yo que no sé, ni me acuerdo qué he comido ayer, le digo, he ido yo a predicar ahí, pero ¿a qué hora era? No me acuerdo, ahorita te lo averiguo. Y me dice, sí, porque hemos escuchado de que ese pastor era un truán antes de conocer a Cristo. Y ahora es todo un ejemplo de persona regenerada. Quiero ir a verlo. ¡Wow! Yo quiero eso. Alguien que me venga a ver a mí, pero creo que viene. ¿Vos ves? ¡Qué bacán! ¿No? Por eso yo no tengo mi Facebook, no quiero salir porque me van a lanzar sus mensajes. De tal pastor, tal congregación, me van a decir, seguramente. Pero tienes que ver tú qué estás haciendo, ¿sí? Hay unos mandamientos humanos como el trato duro al cuerpo, ¿no es cierto?, abstenerse de alimentos. Eso te lleva a la apostasía. Los fieles debemos tener mucho cuidado de no ser acusados de una conducta mundana. Entonces es mejor evitar esos dos extremos. Ni tanto. Y le dice a Timoteo, sé ejemplo de amor. Y Timoteo sí que practicaba el amor. Ese que está reflejado en Filipenses 2, 19 a 20. Pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes, pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. Mira esa carta de recomendación. Mira esa carta de recomendación. Te voy a mandar a un muchacho que no conozco otro tipo como él que tenga tanto interés en tu bienestar. ¿Qué carta? ¿Qué recomendación? Nosotros buscamos, no pone, sí que he hecho 2 maestrías, 2 posgrados, uno me ha pasado, pero pone nomás como si hubiese pasado. O sea, nos preocupamos de los títulos. Y sin embargo, Timoteo lo presenta y dice, no conozco a nadie más que ame tanto a las personas como son que él. Por eso te lo mando. ¿Quién podría decir envíame a mí? ¿Quién podría decir envíame a mí? Es ahí donde fallamos. Ahí donde se tiene que manifestar el amor. Y donde nosotros decimos, no, veremos. Condicionaremos a ver si puedo amarle. ¿Sí? Timoteo entendió el amor. Dice que se refleja en 1 Corintios 12, del 25 al 26. A fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Qué manera más linda de pensar. O sea, yo voy a contarles mi experiencia porque sé que muchos se van a alegrar. Ninguno va a tener envidia de lo que me ha ido bien. Y si les cuento algo malo, pues se van a sentir tristes y me van a venir a abrazar y no van a parar de llorar conmigo porque sienten lo mismo que yo. Por eso es que los jóvenes deberían estar pendientes de los no creyentes, aún de sus enemigos.
procurando lo mejor para ellos. Yo me pregunto, ¿cuántos jóvenes saben lo que es el amor bíblico? Los jóvenes cristianos deben ser ejemplo de ese amor, para que sus amigos puedan entenderlo, no se confundan. En 2 Corintios 8:24 dice Pablo, por tanto muéstrenles abiertamente ante las iglesias la prueba de su amor y de nuestra razón para jactarnos respecto a ustedes. ¿Cuál es la prueba de tu amor hacia los demás? ¿Cómo les demuestras a los demás que les amas? El amor es conocido por lo que hace. Tiene que ser mostrado. Los jóvenes deben amar a sus padres y mostrarlo en obediencia, como dice Efesios 6, versos 1 al 3. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. El amor. El amor tiene características que no las puedes entender. No puedes creer que sea así. Y sin embargo, es posible vivir ese amor. En 1 Corintios 13:4 dice, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no es arrogante. Yo me pregunto, ¿esa clase de amor es el que tú tienes? En un mundo egoísta y abusivo, los jóvenes necesitan ver ejemplos de esto. Quieren ver a Cristo en ti. Si tú estás viviendo con algunos jóvenes en tu casa, porque ya sean hijos tuyos, sobrinos o lo que fuere, o amigos de tus hijos, ellos deben ver un ejemplo distinto, diferente al mundo. Y por eso le dice a Timoteo, sé ejemplo en fe, que sinceramente creas y aceptes lo que la Escritura dice, que sea una fe que se vea con buenos frutos. Los hombres del mundo tienen confianza en sí mismos, en el sistema, pero no tienen confianza en la palabra de Dios. Sin embargo, Pablo le dice a Timoteo, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Eso incluye fidelidad, ser fiel al ministerio que el Señor te ha encomendado. Y le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, verso 5, pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. ¿Sabes? Hay algo que es triste pero seguro. Un católico vive confiado en que sus hijos y sus nietos van a ser católicos. Me pregunto, ¿tú tienes la confianza de que tus hijos, de que tus nietos van a ser cristianos? ¿Qué ejemplo ven? ¿Cuál es tu ejemplo? Y le dice a Timoteo, sé ejemplo en pureza. La relación entre los jóvenes es de suma importancia. Debe ser ejemplo de pureza, de enseñar, de exhortar, como si las chicas fueran sus propias hermanas. Recuerdo que en mis tiempos de parranda, un amigo decía, ay, ir a bailar con aquella chica es más aburrido que bailar con mi hermana. ¿De qué vamos a charlar? Nosotros en la vida cristiana deberíamos sentir un placer el saber que las otras personas son hermanas. Los jóvenes sentir cómo son, como si fueran mis hermanas las otras chicas. No debe pasar como me ha sucedido en el ministerio de la otra iglesia, creado ese ministerio de jóvenes adultos. De la
había una avalancha de jóvenes que venían de otras iglesias y venían otros que no eran de iglesia alguna, pero eran amigos de los que venían. Yo les pregunté, ¿para qué vienes? O sea, te veo medio aburrido, pero o sea, en la enseñanza, ¿no es cierto? Te veo que no captas nada, estás distraído, estás agarrado de tu teléfono. ¿Para qué vienes? Me dice, para encontrar una chica cristiana. No. Los solteros aquí no deben buscar emparentarse, emparejarse, ¿no? Sino cuidar el corazón de sus hermanas. No deben estar buscando con quién. No. Y obviamente las chicas tampoco deben saber quién puede ser nada. Son sus hermanos. Más aburridos que chuparse un clavo, pero son sus hermanos. ¿Sí? Y así deberían tratarse, y así deberían incorporar personas más jóvenes, a los cuales tratarlos con ese amor. El mundo ya les ofrece esas relaciones temporales, 3 a la vez, eso ya el mundo está ofreciendo. Aquí en la iglesia se tiene que ofrecer una diferente condición de amistad. Por eso a Timoteo le dicen en el capítulo 2, verso 22, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor, con un corazón puro. Los jóvenes cristianos pues quieren imitar al mundo. Solo Cristo debe ser imitado en todo, en actitud, en las miradas, en pensamientos y sobre todo en el trato personal. Por eso influye con tu ejemplo. Y punto número 3 dice, imita a Dios porque es tu Padre. En Efesios 5, versos 1 y 2. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. La mayor tarea de la fe cristiana es equiparte para esta vida. El mensaje de las Escrituras habla de cómo puedes enfrentar la vida. Pero no es para esa vida ideal, la de los domingos en la mañana, cuando no tienes prisa ni presión, vienes a la hora que quieres, te das el rato que te parece. No. Es para la vida real. Para la vida con tensiones, con problemas, con gozos y retos, con angustias y lágrimas, con confusión y con aciertos, con sus posibilidades de grandeza y sus fracasos. No estás aquí para aprender a sobrevivir. Tienes que aprender a afrontar la vida para que puedas salir y enfrentar lo peor, y aún permanecer de pie. Eso es el cristianismo. El propósito de la iglesia no es hacer del mundo un sitio mejor, es producir gente mejor para vivir en él. Y obviamente, como resultado, estas mejores personas van a hacer del sitio un lugar mejor. Y la iglesia tiene el secreto de la vida. Los cristianos son los únicos que lo tienen. Cristo es el secreto de la vida. En Colosenses 1:27 dice, a estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Ese es el secreto. ¿Tú, hermano, si tienes a Jesucristo, eso es lo que te hace cristiano. Es por eso que el mensaje de la iglesia nunca cambia, sin importar en qué época estemos. Es por eso que siempre está al día. Solo ese mensaje va a remediar al mundo en el que vivimos. Pero cuando la iglesia se olvida de esto, pues deambula por caminos periféricos, haciendo actividades, llenando sus espacios con lo que sea, intentando producir resultados para sí misma, y pierde, obviamente, su influencia y su efectividad. Pablo está ansioso de que nunca se olviden de este hecho y hace
su declaración del gran secreto del vivir cristiano. Sean, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Miren el secreto. La palabra para imitadores es la palabra griega que significa mimetizar. Un imitador que sigue el patrón o el ejemplo de Jesús, pues logra ser como es un cristiano. Si quieres ponerlo en una sola palabra, puedes decirlo de esta forma: sé divino. Esa es la meta del cristianismo. Es producir hombres y mujeres, niños y niñas, que son divinos en medio de un mundo que no es divino. De eso se trata. Ahora, fíjate lo que dice. No está diciendo ser Dios, porque eso es lo que dicen las sectas, ¿sí? Es una mentira del diablo para distorsionar la verdad. Parece una promesa, ¿no? Te dice, si sigues tus propios deseos, si te quitas todas las restricciones, si dejas a un lado los vínculos de autoridad, haces lo que quieres, pues puedes ser Dios. Bueno, al final sí, eso es lo que Dios hace. Hace lo que quiere, Él es soberano, hace lo que le gusta. Pero tú no eres Él. Tú no puedes ser eso. Por eso es una mentira. La fe cristiana te dice, sé divino, refleja al verdadero y santo Dios. Solo hay un solo Dios. Por definición, Dios es un ser supremo. Nadie se le puede igualar. Por lo tanto, el mensaje cristiano es ser semejante al único y verdadero Dios. Refléjalo en tu humanidad. Sé un hombre divino. Sé una mujer divina. Tal vez algunas personas están buscando una causa que seguir. Pues nada es mejor que esta. Sé divino. Qué hermoso desafío. Ser divino en medio de un mundo que quiere destruir cualquier cosa que provenga de Dios. Ser diferente. En 2 Corintios 6, verso 17, dice, por tanto, salgan de medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo y yo los recibiré. Es decir, que si tú ves que el ejemplo del mundo te está absorbiendo, sal de ahí. Sal de ahí. Sé semejante a Dios. Esto lo puedes ver en todo el Nuevo Testamento. En la parte final de su carta, el apóstol Pablo dice de otra forma, en Efesios 6:10. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y el Señor lo dijo de esta otra forma. Mateo 5:48. Por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Yo he escuchado a varios hermanos, les digo, vamos, que influya el Evangelio en tu vida, haz que de alguna forma seas diferente, distinto. Sí, pastor, momentos antes de morir yo creo que ya voy a ser diferente. El Señor Jesús hoy le está diciendo a la iglesia, sé perfecto, como tu Padre Celestial es perfecto. Sé cómo, si fueras Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo serás si eres como Dios? No Dios, sino como Dios. ¿Serás fuerte? Pues claro, no hay ninguna fuerza como la de Dios. La suya es la mayor fuerza que hay. Y ser como Dios es ser fuerte. ¿Serás lleno de poder si eres como Dios? Sí. Es un tipo de poder diferente a la clase de poder que el mundo desea. Es un poder humilde, menos aparente, pero es mucho más poderoso. El poder que el mundo admira es el poder para destruir, para someter, para sojuzgar. El poder de Dios se manifiesta en el fruto del Espíritu en ti, en tener gozo, paz, amor, bondad, en medio de la maldad. Lo dice el Evangelio de Lucas. En el capítulo 11, verso 23, el que no está a mi lado, dice el Señor Jesús, contra mí está. Y el que a mi lado no recoge, desparrama. El poder de Dios es el poder de unir. Hay dos tipos de poder que está mostrando el Señor Jesús. Poder para recoger, para sanar, para unir. O el que
poder del mundo, poder para destruir, para romper en pedazos, para destrozar, para fragmentar, para dividir. ¿Cómo vas a hacer eso como Dios? Pues serás realista, por supuesto. Dios es el más realista que hay en todo el mundo. Es el realista supremo. ¿Por qué? Porque Dios ve la vida como es. Trata a la gente tal como es. Sentir ese velo ilusorio que te has construido para ti te revela lo que realmente eres. Eso es realismo. ¿Y vas a ser feliz si eres semejante a Dios? Pues claro, vas a tener un tipo de felicidad diferente de la que el mundo está buscando. ¿Y vas a ser atractivo? Por supuesto. No hay nada más atractivo que Dios. Eres un ser espectacular, persuasivo, más atractivo que jamás existió. Por eso es que los religiosos, los falsos maestros, utilizan esa particularidad para vender a Dios. Ven, y Dios va a hacer maravillas por ti. Porque es atractivo. Porque no puedes desear nada mejor que estar con Él. Sin embargo, va a haber algunos que te van a odiar si eres como Dios. Pero al mismo tiempo algunos te van a respetar. Y eso es lo que hace la divinidad. ¿Y vas a ser sabio y misericordioso si eres como Dios? Por supuesto, más sabio y más misericordioso que nunca, porque así es Dios. Dios crea y revive. Dios hace vivir las cosas. Y Dios sana lo que está roto. Porque Dios es vida y Dios es amor. Dios es nuestro hacedor, nuestro sanador. Y eso es lo que serás si eres imitador de Él. Vas a aprender a vivir como Dios había planeado que vivieras, a plena capacidad de tu humanidad. El Señor Jesús lo dice en Juan 10:10. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Lo dice Jesús. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vida en abundancia, no bienes en abundancia. Vida. Y vas a aprender cómo amar, cómo sanar, cómo restaurar, cómo unir en vez de desparramar, en vez de fragmentar, en vez de romper en pedazos. Eso es ser semejante a Dios. Pero eso ¿cómo sucede? Y el apóstol Pablo te lo explica. Sean pues, y dice, añade, imitadores de Dios como hijos amados. Uno es el proceso de volverse como Dios y el otro es prerequisito a ser como Dios. ¿Cómo debe ser? Como hijo amado. ¿Y por qué pone eso? Porque ese es el tipo de persona que puede ser imitadora de Dios. Los que son sus hijos amados. ¿Pero por qué solo ellos? Porque tienen lo que se requiere para ser como Dios. Nadie puede ser imitador de Dios sin la vida de Dios en él. Por ti mismo no puedes ser imitador de Dios. Él es infinito, tú eres finito. Él es perfecto en todo y tú eres imperfecto. Él es ilimitado, tú tienes tus límites. Él es sabio y tú eres necio. Entonces, ¿cómo puedes ser como Dios? Por ti mismo no puedes. Y el único que puede ser Dios es Dios. Pero el Evangelio, las buenas nuevas son que cuando por fe en la promesa de Dios recibes a Jesucristo, el Hijo de Dios, en tu vida, su vida se convierte en la tuya. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Su vida se convierte en tu vida. En 1 de Juan, capítulo 5, verso 12, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si tienes todo lo que Él es, entonces tienes todos sus recursos y así puedes ser semejante a Dios. Por su fuerza, por sus recursos, no por los tuyos.
En 2 Timoteo 4:17 lo muestra, dice, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje, y que todos los gentiles oyeran, y fui librado de la boca del león. Es de Él que viene la fuerza. Te pregunto, ¿quieres ser como Dios? ¿Quieres verdaderamente ser como Dios? Cumplir lo que está diciendo Pablo, pues recibe a Jesucristo, el Hijo de Dios. Abre tu corazón. Cuando tienes su vida, puedes tener lo que Él es y ser la semejanza de Dios. Este es el Evangelio. Cuando crees con fe, es poder de Dios para la salvación. No hay casos difíciles o irremediables. Hay muchos que están muriendo por sus pecados. Y para ellos es locura. Pero para los que somos salvos, es poder de Dios. Y lo dice Pablo en 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Pero para nosotros los salvos, es poder de Dios. Cristo murió por tus pecados según la Escritura. Y esa es la única base sobre la cual un Dios santo y recto puede perdonar tus pecados y recibirte en su presencia. El que fue crucificado ahora vive en gloria, en el poder de la resurrección. Y el Dios Todopoderoso lo ha declarado tu Salvador. Yo, de verdad, no puedo instar a que aceptes al Señor Jesús, digamos ahora mismo. Ahora, en la quietud de tu corazón, en la tranquilidad en la que te encuentras, que te apartes de tus pecados y que acudas a Él y que los recibas como tu Señor y Salvador. No puedo instar, no puedo obligarte, no voy a condicionarte a que lo hagas. Solo hazlo conscientemente. Recíbelo con tus ojos. Isaías 45:22 dice, mirad a mí y sed salvos. Recíbelo con tus pies. Dice, vengan a mí todos ustedes, los que están cansados y agobiados, y les daré descanso. Mateo 11:28. Recíbelo con tus manos. El que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida, dice Apocalipsis 22:17. Recíbelo con tus labios. Prueben y vean que el Señor es bueno, dice el Salmo 24:8. Recíbelo con tus oídos. Escuchen y vivirán, dice Isaías 55:3. Recíbelo con tu voluntad. Elijan ustedes mismos a quién van a servir, dice Josué 24:15. Recíbelo con tu corazón. Confía en el Señor de todo tu corazón, dice Proverbios 3:5. Si lo recibes, si aceptas esto, Él te recibirá a ti. Y descubrirás que este Evangelio que habla de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Cristo por ti, es poder de Dios para la salvación eterna. El Evangelio es el poder de Dios que toma a un ladrón y lo convierte en una persona honesta. El Evangelio es el poder de Dios que transforma a un asesino en alguien que tiene un corazón lleno de amor. El Evangelio hace lo que el hombre no puede. El Evangelio es el poder de Dios que levanta a una persona caída y la hace pura. El Evangelio de Jesucristo es el poder de Dios que puede transformarte a ti. Vamos a concluir. El mandato de imitar a la manera de imitar a Cristo es la forma en la que Pablo dice, y no deberías conformarte con menos. No deberías decir, es que no puedo deshacerme de mi vida pecaminosa, es que mis problemas son muchos, es que mi salud está deteriorada, porque soy muy joven, ya soy muy viejo y ya no estoy para eso. Puedes imitar la humildad y el amor de Cristo y también seguir los buenos ejemplos de los que han sido fieles en la fe. Confía en el Espíritu Santo para encontrar paz, gozo en los momentos difíciles, sabiendo que Dios está presente en todas las circunstancias. Imita a Dios, porque eres su Hijo amado, porque Él es tu Padre y porque tienes su Santo Espíritu. Gracias al sacrificio de Jesucristo. Nunca vas a poder tener una mejor experiencia de probar la vida eterna aquí en la tierra si no atiendes lo que dice el Evangelio. Hoy empieza una nueva vida, una nueva etapa de tu vida, una manera diferente de vivir en comunidad.
y con todos los que son verdaderos hijos de Dios. Depende de ti. Depende de ti. Tú quieres verdaderamente tener una nueva manera de vivir. Recibe al Señor Jesús en tu corazón, conscientemente, no emotivamente, no por necesidad, no por conveniencia, sino porque verdaderamente has entendido el Evangelio. Que Dios tenga gracia y misericordia de su iglesia.